En todo este periodo de pandemias, en donde la vida, por supuesto, no va a ser igual pasado todo este periodo, hemos aprendido muchas cosas. Sin duda, hemos aprendido cosas muy positivas. Yo he escuchado por ahí muchos comentarios de muchos padres y madres que están muy contentos de pasar más tiempo con sus familias, con sus hijos, en edades muchas veces que están creciendo y tenemos que estar mucho más presente con ellos. Y también otro aspecto muy positivo es que en todas nuestras casas se han abierto numerosas iglesias de forma virtual y yo no podría haberlos conocido a ustedes si no fuese precisamente por esto, por la pandemia. Sin duda, estas circunstancias ha tocado el corazón de muchas personas, ha unido a los hermanos, ha unido a la iglesia del Señor, y entendemos que el Señor todo lo que hace, lo hace por algún motivo. Pero también, por otra parte, la pandemia nos ha llevado a tener y sentir muchos momentos el temor y el miedo por varias cosas. Por ejemplo, algo que sucede acá en Chile y quizás sucede también en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y del mundo por la pandemia, es que los trabajos y el sustento económico se ha visto muy afectado. Y el hecho de que seamos cristianos, hijos o hijas de Dios, no deja fuera de que nosotros vivamos o no quedamos exentos de que nosotros vivamos problemas económicos, de que vivamos una cesantía. Y también, por supuesto, la pandemia nos hace vivir con algo de temor, un temor que antes no teníamos. No sé si les pasa a ustedes, querida familia, pero yo cada vez que salgo a la calle y me toca salir por algún trámite o alguna actividad, salgo con temor, salgo con miedo. Por lo menos lo que a mí me sucede, salgo con la mascarilla. Unos vecinos que tenemos acá cerca que trabajan en el área de la salud nos regalaron unos guantes especiales. Entonces, cada vez que salimos a la calle parecemos astronautas en vez de personas, porque salimos con temor. Yo tengo temor de esta pandemia, tengo temor porque, y con mi señora tenemos mucho respeto a esto que está pasando, porque con dos niños pequeños yo no sabría qué hacer si ellos efectivamente se contagiaran de coronavirus o peor aún, si ellos fallecieran. Por lo tanto, no sé si le ha pasado a ustedes, querida familia, pero a mí me ha sucedido que en este periodo me he llenado de ciertos temores, de ciertos temores que yo no tenía anteriormente, de ciertas emociones que yo no había experimentado, ciertos temores que nosotros tenemos en esta etapa. Y no solamente temores ahora, nosotros realmente podemos sentir temores muchas veces. Por ejemplo, cuando entramos a una operación médica, cuando tenemos que entrar a quirófano y tenemos que entrar al médico y sabemos que vamos a tener una operación, tenemos temor. Cuando nuestros hijos se enferman y tenemos que llevarlos al médico, sufrimos temor. Y toda esta situación de temor me ha llevado a leer nuevamente un salmo muy querido por nosotros, que es el Salmo 23, que yo creo que muchos lo conocen, mucha gente ha leído de él, mucha gente ha sabido de este salmo. Yo siempre planteo de que si la gente no conoce del salmo o no conoce de la Biblia, siempre conoce de un pastor y siempre ha escuchado de unas ovejas. Y me gustaría invitarlos en esta pequeña lección a animarnos y encontrar palabras de descanso, palabras que nos ayuden a eliminar el temor que a veces sentimos ante la enfermedad o el temor que a veces sentimos en la crianza, el temor de cómo voy a criar a mis hijos en el futuro, cómo ellos van a vivir en esta tierra que está tan maleada, que está tan cambiada para Satanás. Y esos temores, de alguna forma, este viejo amigo, el Salmo 23, nos puede ayudar a poder abordarlo de mejor manera. Y no solamente el Salmo 23, me gustaría también antes de entrar a leer parte de este Salmo, poder traer a conversación la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos imaginamos normalmente a Jesús? Si yo le pidiese a usted, o quizás también lo podemos hacer un día con los niños, si usted dibuje a Jesús, ¿cómo usted lo dibuja? ¿Cómo usted lo representaría? Mucha gente se imagina al Señor Jesús de manera sonriente. Yo creo que para vivir con el Señor Jesús durante 3 años tiene que haber sido una persona muy jovial, muy cariñosa, muy sonriente. Yo me imagino siempre al Señor Jesús muy de piel, es una percepción muy personal, ¿no? En donde el Señor toca a la gente y siente el contacto físico con las personas.
También, por supuesto, muchos imaginan al Señor Jesús de forma muy severa. El Señor Jesús también fue muy categórico en su forma de hablar. Algunos imaginan a Jesús reinando, y que por supuesto está reinando, lo imaginamos con la figura del Apocalipsis, ¿cierto? En donde el Señor Jesús está rodeado de ángeles, de ancianos y todo un escenario que vemos a un Jesús que reina. Y por supuesto nos anima mucho imaginarnos al Jesús retornando sobre las nubes y viendo al Señor venir. Pero, ¿cuántos de nosotros imaginamos a un Jesús angustiado? ¿Cuán frecuentemente nosotros imaginamos a un Jesús que suda sangre? A un Jesús que tiene miedo. Porque miedo es lo que nosotros sentimos en el día a día. Miedo de vivir en este mundo, miedo de la pandemia, miedo del sustento económico, miedo por la salud, miedo de la muerte. Y es raro que nos imaginemos al Señor Jesús también con miedo. No es la imagen que normalmente tenemos del Hijo de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, el Hijo que también es Dios y que es parte de la deidad. No nos imaginamos muy frecuentemente a Jesús sufriendo. Sin embargo, una noche, en un huerto, y lágrimas de sangre, y sudor de sangre, mejor dicho, pintan un cuadro que por supuesto está lleno de angustia, que probablemente usted ha conocido o ha leído. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, dice las Escrituras, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este cuadro de un Jesús angustiado, de un Jesús temeroso por lo que iba a venir, de un Jesús atormentado por lo que iba a suceder en unas cuantas horas más adelante, donde iba a comenzar su calvario. El libro de Lucas lo pinta muy bien y nos lleva a este monte de los olivos con unas ramas completamente añejas en la oscuridad de la noche, en donde vemos a Jesús puesto de rodillas, en donde ora tan intensamente que debido al estrés, debido al temor y debido al miedo, comienza a sudar grandes gotas como si fuesen de sangre. ¿Y cuál era su oración? En el versículo 42, Padre, Padre, si quieres, por favor, pasa de mí esta copa. Por favor, que pase por encima, porque tengo temor, porque tengo miedo. Si complementamos también los evangelios sinópticos junto con Lucas, por ejemplo, si vamos a Mateo 26:37, Mateo 26:37 dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y así también leemos en Marcos, en el capítulo 14, en el verso 35, que Jesús se postró en tierra. ¿Qué hacemos con esta imagen de Jesús? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Por qué los evangelios inspirados colocaron esta imagen? ¿Y por qué quieren que también pensemos en un Jesús angustiado, en un Jesús con temor, en un Jesús triste? ¿Por qué quieren los evangelios que pensemos y recordemos a este Jesús? Muy simple. Porque los apóstoles, los hombres inspirados por Dios, quieren que nosotros recordemos esta imagen cuando nosotros también sintamos temor. Cuando nosotros sintamos temor, tenemos que leer este cuadro, tenemos que mirarlo, porque fue el temor una de las emociones que sintió Jesús. Él, hecho hombre, tiene dolor en su piel, teme, siente ansiedad, siente angustia, sabe que algo le va a suceder y sabe que lo que le va a suceder no es menor. Veía el Señor Jesús que el futuro que tenía más adelante era un futuro feroz,
donde, como dice el Salmo capítulo 22, dice que todos los de Basán se le acercaron, que fue visto sus entrañas, que fue herido y sin piedad. El Señor sabe que eso va a venir. Por lo tanto, Él siente angustia, Él siente dolor. Y muy acongojado el Señor Jesús ora pidiendo este cambio de planes, que es lo que a nosotros nos sorprende. Uno dice, pero ¿cómo? Si es el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios, pero también en este momento es carne y hueso. Por eso dice en Lucas, en el capítulo 22 que estamos leyendo, en esta parte del versículo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está haciendo una petición que nace, por supuesto, del temor. Está pidiendo, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuáles son nuestros momentos en la vida, queridos hermanos, que nos llevan a hacer y realizar esta misma oración? Quizás cuando tenemos que hacer un viaje en avión, quizás cuando tenemos que enfrentar una operación médica. Yo sufrí muchos años atrás una operación médica y recuerdo haber estado, me habían llevado en camilla, me dejaron afuera antes de entrar donde estaban los doctores, habían cerca de 5 doctores, estaba esta luz blanca que se coloca arriba en el hospital y me dejaron afuera unos instantes. Y yo de verdad no quería entrar ahí porque sentía temor. Y quizás nosotros sentimos el mismo temor, por ejemplo, cuando tomamos un nuevo trabajo. El primer día de trabajo sentimos miedo. Cuando nuestros hijos ya tenemos que dejarlos en el colegio, ¿se acuerdan ustedes dejando a sus hijos el primer día de colegio? En donde por primera vez tuvieron que despegarse de sus hijos, sintieron temor. Y yo probablemente lo voy a sentir cuando mis hijos decidan casarse e irse, voy a sentir temor. Y quizás voy a estar orando al Señor, Señor, por favor, que esto no me suceda, que esto no pase, porque tengo temor. Y claro, es verdad, no podemos comparar nuestros temores con el del Señor Jesús. Eso quiero dejarlo bastante claro. No hay nada más terrible de lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. Pero a pesar de ello, nuestros temores, el Señor los entiende. Y por eso el Señor Jesús sufre el mayor de los temores, el mayor de las tragedias, para Él poder entendernos a nosotros. Para usted y para mí podemos tener temor por ciertas cosas que quizás no son iguales a las del Señor Jesús, pero sí nos quitan el sueño, pero sí nos colocan en una situación compleja. Y qué bondad la del Señor Jesús de contarnos esto, porque podríamos no haber tenido este cuadro, podríamos no haber visto a Jesús llorando de rodillas, sudando gotas de sangre, sintiendo angustia, podríamos no haber tenido este cuadro. Y podrían los evangelios haberlo ocultado y habernos dejado a un Jesús que va mirando la muerte y que no siente ningún tipo de dolor. Pero no, el Señor en su bondad nos cuenta esto, para que nosotros nos sintamos identificados también en el temor, en donde nos dice el Señor, está bien sentir temor, está bien sentir miedo, eso es natural. No vemos en Jesús en esta imagen una máscara de fortaleza, sino todo lo contrario, vemos que Él está pidiendo fortaleza. Algunas veces nosotros disfrazamos los miedos, a veces por parecer mejores cristianos, mejores cristianas, nos mostramos muy firmes, pero somos hermanos míos de carne y hueso, sentimos miedo también, miedo a la muerte, miedo al desempleo, miedo a la enfermedad. Y a veces ocultamos esos temores, pero Jesús no lo hizo así. Jesús no oculta su temor, sino que inmediatamente a quién le dirige su temor. ¿Cuál es la primera frase de ese versículo? Padre. ¿Qué hace Jesús con su temor? Se lo dice a su Padre. Es lo primero que hace. Y esa es la primera enseñanza que tenemos que sacar nosotros cuando sentimos temor. Ir directamente al Padre. A veces no lo hacemos así. A veces nos quedamos callados. Estamos esperando que algo llegue. Buscamos solución en la bebida, en un bar. Buscamos solución en un libro de autoayuda. Le preguntamos a los amigos que nos den un consejo. Y muchas veces esos consejos van a ser dependiendo de a quién le preguntemos. Van a ser buenos o malos consejos, pero van a ser variables. Pero no siempre vamos con nuestros temores al Padre. Y eso es lo primero que nos enseña el Señor acá, que si nosotros tenemos temor, díceselo al Padre. Tienes que contarle al Padre. Para el Padre, tus temores no son grandes ni pequeños, simplemente son.
Y el Señor está dispuesto a escucharlo. Y el Señor Jesús hizo eso. Padre, le dijo. A Él fue acudiendo para poder pasar esa copa y poder mitigar su temor. Y eso es lo que complementa el Salmo del Pastor, el Salmo 23. Y lo dice muy claramente en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este punto del Salmo, David deja de mirar las ovejas cuando comienza el Salmo diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hasta ese momento el Salmo está hablando David a las ovejas. Pero en este momento David se aleja un poco del Salmo y mira al Señor, y mira a Dios, mira al cielo. Y David declara, hablándole al gran pastor por excelencia, siendo el pastor, pero dedicándole esta palabra al pastor por excelencia, le dedica esta palabra que está en este versículo, en la que tengo específicamente marcada en amarillo: no temeré, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Por qué David, cuando pasa por los valles de sombras y de muerte, por qué David cuando pasa por su Getsemaní, por qué él puede declarar esto? ¿Por qué él puede decir que está tranquilo? ¿Por qué puede decir David que frente a la cesantía, la enfermedad y el dolor, por qué David está tranquilo? Sencillamente porque él sabe que el Señor, que gobierna el universo, que se preocupa de los problemas más importantes de la vida, que está preocupado del hambre, de la lluvia, de la pandemia, de las iglesias, sabe que el Señor, que está preocupado de todo lo que ocurre en el universo, también está preocupado por mí. Porque dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿con quién? Conmigo. No con nosotros, no con la iglesia, no con el mundo, sino contigo. No temo mal alguno porque el Señor está con Jeff. Ponga su nombre ahí. El Señor está contigo. Sí, el Señor tiene cosas muy importantes que hacer. Y dentro de ellas, tú eres aquella cosa importante para el Señor. Y no solamente David sabe esto, no solamente David sabe que el Señor está con él, a su lado, pegadito a él, sino que también muchos hombres de fe saben esto. Y el Señor se los dijo a ellos muchas veces. Esta frase de no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, también el Señor se lo dijo a Jacob. En Génesis 28 le dice el Señor a Jacob, le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Fíjate la promesa: donde quiera que tú fueres, le dice el Señor, yo voy a estar contigo. En el trabajo que estés, en el país en el que vivas. Mucha gente migra hoy en día de un país a otro buscando muchas veces estabilidad económica. Es muy normal que eso suceda. Y todos ellos, cristianos, viajan con esta frase: donde quiera que vaya, tú vas a estar ahí conmigo. Jacob sabía que el Señor estaba con él. Moisés también lo sabía. Y se lo dijo el Señor en Deuteronomio 4. Le dice el Señor: porque ¿qué nación grande hay? Leo de nuevo, perdón. ¿Qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Qué maravilloso. Cuando usted ora al Señor, yo le quiero decir lo siguiente: su oración no viaja al cielo. Su oración se queda al lado suyo, porque el Señor está al lado suyo. No pensemos que cuando oramos al Señor estamos yendo kilómetros de distancia, sino que dice el libro de los Hebreos que entremos confiadamente al templo donde abunda la gracia. Entramos al tribunal del Señor y la oración se la entregamos de mano en mano. Por eso dice Deuteronomio que Jehová está tan cercano en todas las cosas que nosotros le pedimos. También lo sabía Josué. Josué en el capítulo 1 le dice el Señor: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. ¿Estás pasando por cesantía, por problemas económicos? El Señor no te ha abandonado.
Tienes que saber eso. Aunque tú creas, el Señor no te ha abandonado. Estás pasando por enfermedad, el Señor no te ha abandonado. El Señor está ahí contigo y tienes que recordarlo. Tienes que recordarlo. Pero estás probablemente en este valle de sombra de muerte. No la estás pasando bien. Pero por favor no olvides que tienes que pasar por ahí. El Señor Jesús tenía que pasar por su valle de sombras y muerte. El Señor tenía que pasar por el Getsemaní, pero no estaba solo. También lo sabía Israel. Y a Israel el Señor le dijo en Isaías 43, cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Promesa del Señor. Promesa del Señor. Cuando atravieses los momentos difíciles, cuando vivas el duelo, cuando vivas la enfermedad, cuando vivas el abandono, no estarás solo. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Eso es promesa del Señor. Se lo dijo a Israel. Y también Pablo lo sabía. Pablo sabía esta verdad. Dice en Hechos capítulo 17, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. A veces sentimos y pensamos, ¿verdad?, en el Señor Jesús como este Dios que está en el trono. Muy bien, sí, está en el trono. Pero hay veces que tenemos que ir al Getsemaní, hay veces que tenemos que ir al valle de sombra y muerte, que tenemos que recordar que ellos también, el Señor Jesús, David y muchos hombres de fe, pasaron por estos valles. Y el Señor Jesús y el Padre y la ayuda del Señor no estaba lejos de cada uno de ellos. David lo sabía. Por eso David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y debido a que el Señor está con nosotros, todo es diferente. Todo es diferente. Porque cuando enfrentamos la muerte, no la enfrentamos solos, la enfrentamos con el Señor. Cuando estamos en el desempleo, no lo enfrentamos solos, lo enfrentamos con el Señor. Cuando enfrentamos graves luchas matrimoniales, estamos con el Señor, no estamos solos. Puede usted enfrentar deudas, pero no está solo. El Señor está con usted. Y eso hace que todo sea distinto. Eso hace que todo sea diferente. Porque usted tiene una promesa que muchos hombres y mujeres que no conocen al Señor no tienen. Y esa promesa es la de levantar nuestra cabeza y poder mirar esa vara y ese cayado que nos dan aliento. Si nosotros somos las ovejas que están ahí en la foto y nosotros estamos perdidos, ¿qué hacemos? Levantamos la cabeza. En donde el pastor tiene una vara y un cayado que muestra la autoridad, que muestra el poder, que muestra el gobierno, que muestra al pastor por excelencia. Y miramos al pastor por excelencia, lo miramos a él. Levantar la cabeza. A veces me gusta esta analogía de levantar la cabeza, porque a veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas, estamos con la cabeza agacha, viendo las cuentas que no podemos pagar, el médico que sale bastante caro, que tenemos que pagar la educación de los hijos, que tenemos un problema con nuestra propia familia, que hay problemas en la iglesia, y tenemos la cabeza agacha. Y olvidamos lo que hace una buena oveja. Lo que hace una buena oveja cuando está perdida, levanta la cabeza y mira la valla y mira el cayado. Le permite darle un consejo. En vez de concentrarse en el temor, en vez de quedarse pensando en la carencia, concéntrese en la solución. Concéntrese en quien le puede proveer. Eso es lo que hizo Jesús. En vez de estar mirando la cruz que venía, miró al Padre. Es lo que hace David. En vez de mirar la sombra de muerte, pone su vista en el cayado. Por sobre los problemas y la multitud, por sobre la cesantía y la enfermedad, está la vara y el cayado, en donde nosotros como ovejas podemos levantar nuestra cabeza y podemos ver al Señor que está al frente, entendiendo que el Señor está con nosotros. Muchas veces miramos nuestras carencias y olvidamos a quien alimentó a 5,000 personas. Muchas veces miramos las tormentas y olvidamos a aquel que puede callar las tormentas. Muchas veces miramos la muerte y olvidamos que hubo uno que venció la muerte. Tienes que mirar este elemento de protección, tienes que mirar la valla y el cayado del Señor Jesús. Y es lo que complementa mucho más Hebreos en el capítulo 12. Nos alienta el apóstol Pablo diciéndonos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tranquilo, tranquilo.
pasan cosas, no todo es cuando tú quieres. El Señor mueve los tiempos, el Señor coloca los momentos en los cuales las cosas tienen que suceder. Tú preocúpate de correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en quién, en Jesús, que va adelante. El Señor Jesús está al frente, que es el autor y el consumador de la fe. El Señor Jesús es el precursor, Él va adelante nuestro. Él ya vivió la enfermedad, Él ya vivió el temor, Él ya vivió la carencia, Él ya vivió los azotes, Él va delante nuestro. Por lo tanto, Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que a nosotros nos sucede. Y el apóstol acá nos exhorta a seguir caminando en esta carrera, que los problemas y los inconvenientes y la sombra y la muerte no nos alejen del Señor. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Muchas veces los problemas cristianos y cristianas se alejan del Señor diciendo, bueno, ya da lo mismo ser cristiano, no importa. Total, los problemas los tengo igual. No, Señor. El apóstol nos alienta a esto, a seguir caminando, seguir hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. La vara y el cayado están ahí. La vara y el cayado, que es la protección del Señor, están para nosotros. ¿Cómo soportó, resumiendo un poco, ¿no? ¿Cómo soportó Jesús el terror de la crucifixión? ¿Cómo soportó ese momento? Primero, fue al Padre con sus temores. Y eso es lo que tienes que hacer tú cuando levantes la cabeza y mires la vara y el cayado del gran pastor. Llévale tus temores, cuéntale tus temores, llévaselo en oración, díceselo en oración. Muchas veces oramos, por supuesto, a las horas de almuerzo, oramos en las congregaciones, pero a veces olvidamos lo que es la oración personal. Cuéntale al Señor tu temor, cuéntale lo que más temes, pídele que eso no suceda, convérsalo con Él, pero llévaselo al Padre. Eso es lo que tienes que hacer primeramente, llévaselo al Padre. Y segundo, debido a que el Señor Jesús miró al Padre, sus ángeles fueron y lo reconfortaron. Haga lo mismo con sus temores. No eluda los huertos de Getsemaní de su vida. No le haga el quite a los valles de sombra y muerte. Vaya, entre a ellos, vívalos, pero no entre solo. No vaya solo. Mientras estés ahí, en ese momento de dolor, sé honesto. Se permite golpear el suelo, se permite llorar, se permiten lágrimas. Y si suda sangre, ya hay alguien que lo hizo. No vas a ser el primero. Pero haz lo que hizo Jesús. Ábrele tu corazón. Deja que el Señor te conforte. El Señor quiere confortarte, pero tienes que dejarle que así lo haga. De hecho, una frase que nos llena también de aliento y muestra la figura del Señor Jesús, que es la otra parte del versículo de Lucas 22:42, en donde el Señor Jesús, si bien realiza la petición, pero Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No le ayudó exactamente en la petición que el Señor Jesús pedía. El Señor Jesús estaba pidiendo poder pasar esta copa, de poder no tener que afrontar este dolor. Sin embargo, al final de su oración, Él plantea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús en el dolor comprende lo que va a suceder, pero también su Padre tiene un futuro mucho mejor, no solamente para Él, sino que para todo el plan divino de redención de la humanidad. Por eso podemos decir que el Señor le ayudó, podríamos decir que sí, podríamos decir que no, porque no le quitó la cruz de enfrente, pero sí le ayudó con el temor. Después nosotros vemos al Señor Jesús resistiendo, vemos al Señor Jesús respondiendo también, hablando cuando tenía que hablar, callando cuando tenía que callar, nunca pidiendo ayuda nuevamente, solamente lo vemos acá, porque en ese momento Él fue reconfortado. Puede que el Señor hoy en día en nuestras vidas no nos quite el Getsemaní y tenemos que pasar hoy precisamente por un valle de sombra y muerte, pero no estamos solos. Y el Señor sabe que pasado ese valle, pasada la cruz, el Señor tiene algo para usted. Así fue para David, así fue para el Señor Jesús y para muchos hombres de fe. Por eso yo lo creo, porque la Escritura lo dice.
para terminar, compartirles un bello versículo en Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué lindo el versículo, porque 3 veces, me encanta cuando la Escritura dice algo 3 veces, porque especifica que es algo cierto. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice el libro de Apocalipsis, santo, santo, santo? ¿Se acuerdan de eso? Que lo dice 3 veces, porque quiere enfatizar en la verdadera santidad del Señor. Aquí ocupa el mismo recurso literario, en donde 3 veces nos dicen, no temas, no te angusties, yo te ayudo. 3 veces el Señor repite su promesa, porque su promesa es fiel. Yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te ayudo. ¿Y por qué podemos confiar en esta ayuda? Porque como dice al final de este versículo, la vara y el cayado terminan siendo la diestra victoriosa del Señor. El Señor que abrió el mar muerto, el Señor que hizo pasar a todo el pueblo de Israel, el Señor que hace llover en la sequía, el Señor que resucita a Lázaro, el Señor que levanta muertos, el Señor que alimenta 5.000 personas. Esa es la mano victoriosa que está a favor tuyo, hijo e hija de Dios. Les agradezco profundamente por haberme dado este espacio, recomendándoles, no mire la altura de la montaña, no piensa a mirar cuán alta es la montaña, mejor comienza a conversar con aquel que mueve montañas. No lleve el mundo a sus espaldas, háblele mejor al que sostiene el universo. No mire su problema económico, no mire su enfermedad, mira al que multiplica y al que sana. No mire el suelo, levante la cara, mira a Jesús, mire la valla y el caballo y el cayado. Mire hacia el cielo y despójese de esa carga que hoy en día usted lo asedia.